¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Evocaciones. En el video del día de hoy vamos a ponernos un poco románticos y nostálgicos. Vamos a viajar a la campiña inglesa, principios del siglo XIX, y hablar de Jane Austen, y particularmente de la colección que La Nación está preparando para salir en Argentina en las próximas semanas. Vamos a hacer un acercamiento a la literatura realista europea, centrarnos particularmente en Inglaterra, y en lo producido allí, que es donde escribe Jane Austen, para luego hablar justamente de tomo por tomo todo lo que nos ofrece esta colección, que serán, ya les adelanto, 7 números, 7 libros, con toda la obra de Jane Austen. Vamos a verlo en el video. Te invito a que te quedes entonces hasta el final. Si no, yo te voy a dejar en la descripción una línea de tiempo para que puedas, si no te interesa quizás la introducción acerca de la literatura realista, puedas ir directamente a los libros y a los tomos que componen esta edición. Si te interesa el coleccionismo, también te invito a la colección Descubrir la Filosofía, que también La Nación está sacando en este momento y que comentamos en el último video del canal. Varios países han dejado sus huellas en la literatura realista. Tenemos una escuela muy pero muy fuerte en Francia y en Rusia, particularmente Pushkin, Chekhov y ni hablar Tolstoy y Dostoyevsky. Y en el caso de Francia, Stendhal y Balzac, por ejemplo, han intentado con sus libros dejar un poco atrás esta idea que venía ya de la época de Shakespeare, de tener diálogos grandilocuentes y poéticos en historias de narrativa o teatro. La idea era alejarse, ¿sí?, de estos diálogos y crear a través de la prosa y de la dramaturgia situaciones de la vida cotidiana y tratar de mostrar a través de sus libros como si fueran fotografías de las ciudades en las que estos hombres vivían. En nuestro idioma quizás el exponente máximo seguramente sea Pérez Galdós. Pérez Galdós, que tiene influencia sin dudas de la comedia humana de Balzac, intentó escribir también novelas y libros con personajes sacados de la realidad que él veía día a día en la calle. Pero este autor escribe varias décadas después de Jane Austen. Esto se iba a diversificar un poco y iba a haber distintos tipos de realismo. Se iba a llegar, por ejemplo, al verismo y al naturalismo, abanderado, por ejemplo, por Émile Zola, el naturalismo, el verismo por un escritor italiano llamado Giovanni Verga. Sí, sé lo mal que suena en Argentina el apellido de este escritor, pero bueno, no lo vamos a dejar afuera por eso del reconocimiento en este video. Pero bueno, la idea es no alejarnos tanto de la obra, decimos, Jane Austen, que es la que nos va a traer en esta colección hablar de ella. Dickens es seguramente el más importante autor realista del Reino Unido de aquella época. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿El autor de Canción de Navidad era realista? Sí, Canción de Navidad es una obra de fantasía, pero fundamentalmente la mayoría de las novelas de Dickens son realistas. Grandes Esperanzas, Oliver Twist y demás. Historias de dos ciudades. Bueno, la idea de Charles Dickens fundamentalmente fue retratar la ciudad de Londres, que por ahí no tenía lugar en las historias de aquella, que se publicaban por aquella época, la vida de los pobres, de los sufridos y de los bajos fondos de la ciudad. Esta ciudad enorme y rica contenía en sus suburbios paisajes desoladores de gente que sufría mucho, que por ejemplo fueron pintados, entre otros, por Van Gogh, que conoció esta ciudad y conoció este tipo de gente. Bueno, Charles Dickens nos iba contando las historias que sucedían en Londres, paralelas a aquellas que se contaban, valga la redundancia, en la mayoría de las novelas publicadas. Y esto es lo que lo hizo tan popular y tan importante a los ojos de la historia. Es entonces, por esa época, en donde aparece en escena Jane Austen. Jane Austen no nos va a contar la historia de la gente pobre, de los bajos fondos de Londres, no nos va a contar historias como la del niño Oliver Twist, sino más bien historias como la de la joven Elizabeth Bennet, ya saben, personaje principal de la novela Orgullo y Prejuicio. Jane Austen nos va a contar entonces la historia de la burguesía rural inglesa, una parte de la sociedad que permanecía algo alejada de las publicaciones, sobre todo estos personajes femeninos fuertes que va a crear Jane Austen serán inspiración de novelas, películas y obras de teatro 200 años después. Jane Austen murió muy joven, a los 41 años, solo llegó a escribir 6 novelas grandes completas,
van a ser recopiladas en esta obra que La Nación nos trae y que vamos a analizar ya mismo. Bueno, aquí tenemos entonces Jane Austen, sus grandes obras. Una colección llena de romance, resistencia y superación, en donde la resiliencia de sus personajes hace que estas novelas sean una lectura ideal para estos tiempos. En realidad, ¿qué es resiliencia? Se preguntarán algunos. Es superación, es la capacidad de superación de la adversidad. Tenemos una muy bella ilustración donde vemos lo que va a ser esta edición de Jane Austen. Viene con 7 libros, las 6 novelas de Jane Austen y Lady Susan, que es una novela corta que yo creo que puede llegar a venir junto con algún material extra. Ahora vamos a ver. Tenemos el videíto y bueno, y las entregas que serán las siguientes. Está en la parte de atrás. Comenzará con Mansfield Park. Mansfield Park, luego irá con Emma, Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos, Persuasión, La Abadía de Northanger y Lady Susan. Estas son las 7 entregas que serán publicadas en forma quincenal. Acá dice, la colección se compone de 7 ediciones, es quincenal, se va a conseguir en todo el país y la edición número 1 tiene el precio de 650 pesos en Buenos Aires. El interior seguramente tendrá un recargo y el precio del 2 en adelante es de 850 pesos. El precio puede variar, bla, bla, bla. Ya sabemos, ¿no? El precio puede ir aumentando, pero les obliga, en este tipo de colecciones de novela no suele haber modificaciones del precio. Así que podemos tener esperanza que los libros terminen costando 850 en Buenos Aires, 870, un poco más. En el interior siempre le ponen un recargo, al menos esta editora. Pero lo bueno es que se va a poder conseguir en cualquier lado. Repito, acá arriba lo dice, edición de lujo, tapa dura. Yo imagino libros muy buenos. Son libros que tienen entre 250 y 500 páginas. Creo que Emma debe ser la novela más larga. Esa es larga. Así que si Emma vale 850 pesos, me parece que vale la pena si es tapa dura y si la edición es de lujo y grande. Vale la pena. No tengo los libros, no están los libros para saber cuál es el tamaño, cuántos centímetros tiene, pero sí es tapa dura y definitivamente la calidad de la obra es mucha de verdad. Analizando un poco el contenido, vemos que comienza con Mansfield Park. Mansfield Park, una novela en la que creo que está basado algo de Harry Potter, teniendo en cuenta que trata sobre una chica que es acogida por sus tíos luego de la muerte de sus padres y bueno, sus primos, en este caso hermanastros, porque se va a criar con ellos, la van a ver con un poco de superioridad. Hay algo de Cenicienta en ella, ¿sí? Cenicienta como inspiración de esta obra, que a su vez la inspiró a Rowling para crear la obra de Harry Potter. Mansfield Park debe ser uno de los libros menos importantes, o menos conocidos, no menos importantes, de Jane Austen. Se lo pone primero en la colección, yo creo que para intentar empujar su venta por medio de la oferta, ¿sí? Del descuento. El número 1 cuesta 200 pesos menos que el resto de la obra. Yo hubiese puesto Orgullo y Prejuicio directamente como el número 1, como para tratar de empujar a toda la colección, no solamente este libro. Pero bueno, el número 1, Mansfield Park. El número 2 es Emma. Emma es una de las obras que yo recomiendo. Es una obra realmente muy buena y que tiene a mi personaje favorito en el universo de Jane Austen. Emma es una chica de clase acomodada de la sociedad, que aún así se siente con la obligación de hacer obras de caridad, de ayudar a los demás. Se pregunta Emma, que es una chica muy joven, se pregunta, yo que vivo en una situación privilegiada, ¿cómo puedo hacer para ayudar a los demás? Y ve en una chica que llega al ambiente donde ella vive, la oportunidad justamente de hacer estas obras, de ayudar a esta muchacha menos privilegiada que ella, que no goza de su posición social, ayudarla a conseguir amigos, a conseguir novio, a insertarla dentro de sus círculos
Y nada, Emma es un personaje muy lindo, a mí me parece una de las mejores historias de Austen, recomendado por supuesto, y además es el libro más gordo, creo yo, no estoy del todo seguro, pero me parece que es el libro más gordo de Jane Austen y nada. eh, a 850 pesos me parece que si hay un libro para comprar es este. Por supuesto que el número 3, Orgullo y Prejuicio, la obra más importante, más célebre y conocida de Jane Austen, es el que más va a empujar, el que más va a vender. Pero todo el mundo quizás ya tiene alguna copia de Orgullo y Prejuicio. Vamos a ver qué sucede. Es el número 3 de esta colección, su obra más importante, más célebre en el tiempo. Ha tenido una gran vigencia, sobre todo empujada con la película, ¿sí? Con Keira Knightley en el papel de Elizabeth. A propósito de películas, ahora voy a volver a Emma. Orgullo y Prejuicio, sin lugar a dudas, ha trascendido todos los tiempos. Esta chica Elizabeth, que tiene un conflicto de no entender muy bien de qué va esto del amor y tanta confusión, y una madre que no hace otra cosa que quererla casar con cualquiera que se aparezca, y bueno, y justo se aparecen un pretendiente por ahí, y ella se ve empujada a amarlo a pesar de que en el fondo no lo quiere. Y bueno, hoy diríamos fácil, si no lo querés, no te casás. Pero en 1810 era otra cosa, ¿no? Y bueno, justamente Jane Austen a través de estos libros trataba de contar estas historias y de presentar a estos personajes femeninos fuertes, capaces de imponerse en su voluntad contra toda una sociedad y un aparato que las empuja a tal vez cometer algún error. Con respecto a Emma, lo que quería decir que hubo una película hace muy poco tiempo con Anya Taylor-Joy en el papel de Emma, y que si bien no vi la película, vi el tráiler y me pareció muy bueno. La ambientación realmente me pareció muy interesante. No puedo recomendar la película porque no la vi, pero sí la ambientación es bien fiel a esta época. Y en los años 90 salió la película con Alicia Silverstone, con Paul Rudd y Brittany Murphy, que es una reimaginación de la obra de Austen. La idea era traerla a los años 90, que era el presente de aquel entonces, y también es una muy pero muy buena película que se llamó Clueless, y creo que en castellano le pusieron Ni idea. Es una película recomendada sin duda para los amantes de Jane Austen, porque a pesar de no transcurrir en la época del siglo XIX, está hecha muy bien, está hecha con mucho cariño, como digo yo. Los personajes son reconocibles. Bueno, seguimos entonces. El cuarto libro será Sensatez y Sentimiento, esta historia de unas mujeres que quedan despojadas de sus posesiones luego de la muerte del padre de familia. Tanto la esposa como sus hijas se quedan sin la casa, sin digamos, las posesiones del padre de familia, porque las hereda un hijo mayor que tiene fuera de esta familia. Y bueno, es la historia de superación de estas mujeres que también van a encontrar el amor, las hijas más grandes van a encontrar el amor, y habrá toda una historia bien de Jane Austen. Persuasión es otro de los libros más importantes. Después de Mansfield Park meten los 4 libros más famosos, que son estos que estoy nombrando: Orgullo y Prejuicio, Emma, Sensatez y Sentimiento y Persuasión. Esta es una de las obras en donde el romance es más fácil de reconocer. Hay una chica que rechaza a un muchacho por cuestiones de prejuicios sociales. Este muchacho va a la guerra, vuelve empoderado como capitán, y bueno, cuando llega es él entonces el que rechaza a la chica y el que tiene justamente reticencias a sentir algo por ella. Es una historia de idas y vueltas, digamos que es más contemporánea en cuanto al romance. También es una historia muy recomendada. Y tenemos por último, no por último, pero sí como última de las novelas importantes, de las novelas grandes, La Abadía de Northanger, la historia de también una protagonista femenina que va a una casa que es en realidad una abadía, una casa enorme, y empieza a descubrir lo que ella cree son secretos de parte de la gente que vive ahí, y hay una investigación, y bueno, prácticamente trata sobre
los paralelismos y los cruces entre la realidad y la fantasía, y en este caso la fantasía o las novelas o las historias que ella es una gran lectora, consume todo el tiempo en su tiempo libre. Pasamos al último tomo entonces de esta colección cortita, pero es que es así la obra de Jane Austen. Recordemos, Jane Austen muere muy muy joven, a los 41 años, y deja solo estos libros. Lady Susan es una novela corta, ¿sí? Es una historia corta. Justamente vemos aquí a Lady Susan acostada leyendo cartas, porque es una novela epistolar, pero es muy muy corta, tiene solo 150 páginas o menos de 150 páginas. Entonces yo dudo mucho que quieran vender un libro, más que sea tapa dura y edición de lujo, de 150 páginas a 850 o 875 pesos, como va a salir con el recargo al interior. Esta me parece un precio bastante elevado. Lo más probable es que venga junto con las dos obras inconclusas que tiene Jane Austen. Ojalá sea así, para ir rellenando un tomo más competitivo con respecto al precio. En este caso, nosotros lo podemos comparar con la edición Novelas Eternas, que salió hace poco. En Argentina tuvimos una colección Novelas Eternas que eran 15 libros, pero que pertenecía, en realidad era una selección de la versión española de 50 tomos. Los 15 libros argentinos traían solo Orgullo y Prejuicio y Sensatez y Sentimiento. En la versión española traía toda la obra de Jane Austen, es decir, había 7 libros de Jane Austen que eran estos que estamos viendo, pero el tomo de Lady Susan venía junto con las 2 novelas cortas de Jane Austen que están inconclusas. Entonces así el tomo se hace más gordo y, bueno, 850 pesos claramente se hace mucho más justo de pagar. Pasamos entonces a la pregunta final de la noche. ¿Vale la pena esta colección? Bueno, definitivamente si podés comprarla, sí. Está toda la obra de Jane Austen, salvo estas novelas cortas que lo más probable es que vengan en el tomo final. Si ya tenés algún libro de Jane Austen, se te puede hacer incluso más barato. Adquirís solo los tomos que te falten. No es una colección que sea cara en sí. Hoy cualquier libro vale 1000 pesos. Bueno, es cierto que comprar 7 libros a ese precio no está al alcance de cualquiera. Es una colección de lujo que sale para gente que se lo puede permitir y que sabemos no es mucha. Pero si tenés la suerte de poder comprarla, y sí, yo la recomiendo. Son libros que si los compras hoy van a tener el mismo valor o más mañana. Tus hijos, tus nietos los van a leer porque es Jane Austen, es un clásico. Originalmente eran novelas que Jane Austen escribió más que nada a ser leídas por mujeres jóvenes. A ellas les dedicó todos estos libros, para ellas escribía Jane Austen. Hoy, como es un clásico, es y puede ser leído por cualquier persona, pero yo sigo recomendándolo sobre todo para las jóvenes. Si vos sos una chica de 20 años o menos, creo que esto te va a gustar, te va a resultar muy interesante. Si llegaste a este video es porque te interesa, y si te interesan estos libros, definitivamente te van a gustar. Si lees a Florencia Bonelli, esta escritora argentina tan exitosa, te van a gustar los de Jane Austen. Florencia Bonelli bebe mucho de Austen. De hecho, claramente sus libros están inspirados en los de la escritora inglesa, solo que transcurren en la Argentina del siglo XIX, pero si lees a Florencia, es recomendado que lo hagas también con Jane Austen y que veas de dónde proviene, ¿sí?, la mayoría de su estilo, de sus novelas. Bueno, muchas gracias entonces por haber llegado hasta acá. Estas han sido mis impresiones sobre la colección de Jane Austen que está por salir en Argentina. Espero que les haya sido el video de provecho, que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like para ayudar, para dar una mano con el canal que recién empieza, es muy muy joven. Yo te voy a dejar por acá el botón de suscripción para que si te interesa este tipo de material puedas tenerlo más a mano, ¿sí? También te voy a dejar un video que según YouTube es el que más te interesa de lo que tenemos en el canal, y la lista de reproducción de coleccionables, que solo tiene 2 videos por ahora. Repito, es un canal muy joven, pero esperemos que se llene con un montón de libros que vayan saliendo de La Nación y demás coleccionables que haya en Argentina en los próximos meses. Me despido entonces sin decir nada más. Hasta el próximo video.